Con un arpa que late al ritmo del corazón de Pedro, la voz profunda y luminosa de Génesis, y la frescura de Valentina dando sus primeros pasos, Voces del Alma Albizar ha logrado lo que muchos creen imposible, conquistar miles de corazones sin moverse de su hogar. Ellos no solo interpretan canciones de antaño, las reviven, las dignifican y las envían como abrazos sonoros a mexicanos en cualquier rincón del mundo, y a todo aquel que quiera sentir que la música es un lugar al que siempre se puede volver. Durante más de 2 años, Pedro y Génesis se mantuvieron como un dúo inseparable, forjando un estilo propio que conquistaba poco a poco el corazón de su audiencia. Él, con el arpa como extensión de sus manos, marcaba el pulso y el alma de cada interpretación. Ella, con la guitarra y una voz que parecía guardar siglos de historia, desplegaba un talento natural que desbordaba cualquier escenario, incluso el más improvisado. Sus presentaciones, grabadas desde casa con recursos modestos, transmitían algo que ni la mejor tecnología podría replicar: la honestidad de una familia que canta y toca desde lo más profundo. En los últimos meses, un cambio inesperado vino a transformar la dinámica. Valentina, la más pequeña de la familia, comenzó a sumarse tímidamente a las presentaciones. Primero con algunas líneas de canto, luego atreviéndose a dar sus primeros pasos con la guitarra. Su presencia no solo añadió ternura y frescura al grupo, sino que encendió una chispa emocional en sus seguidores, quienes comenzaron a sentir que estaban presenciando el nacimiento de una nueva artista. Poco a poco, sus canciones de antaño, esas melodías que evocan patios, sobremesas y memorias de generaciones, empezaron a viajar más allá de su entorno inmediato. Los aplausos no solo provenían de vecinos y amigos, sino también de mexicanos viviendo en otros países, especialmente en Estados Unidos, que encontraban en ellos un pedazo vivo de su tierra. Incluso personas de otras nacionalidades, sin vínculo directo con México, se dejaban conquistar por esa mezcla de talento, sencillez y pasión. Y así, sin haberlo planeado, la familia Albizar se encontró frente a una pregunta que todos sus seguidores también se hacen: ¿hasta dónde puede llegar una historia que comenzó en la sala de una casa, con un arpa, una guitarra y ahora 3 voces que se entrelazan para dejar una huella imborrable? La etapa que siguió al ingreso de Valentina fue, sin duda, un punto de inflexión. Las redes sociales, que antes servían como simple vitrina para compartir interpretaciones ocasionales, se convirtieron en un canal por el que la familia conectaba con miles de personas que no solo escuchaban, sino que comentaban, compartían y recomendaban sus vídeos con un entusiasmo creciente. Cada publicación era recibida con una oleada de mensajes cargados de nostalgia, orgullo y gratitud, sobre todo de migrantes mexicanos que encontraban en la voz de Génesis y en el arpa de Pedro un puente invisible hacia sus raíces. El repertorio, siempre fiel a las canciones tradicionales mexicanas, comenzó a incluir piezas solicitadas por el público. Las peticiones llegaban de todas partes, desde un pequeño pueblo del Bajío hasta ciudades estadounidenses como Chicago o Los Ángeles. Para la familia, no era solo cuestión de complacer, era un compromiso con la memoria musical de un país entero. Pedro, con su instinto de director y protector, cuidaba cada arreglo, afinaba detalles, y enseñaba a sus hijas a mantener la esencia del género mientras aportaban su propio sello. Pronto, las invitaciones a presentarse fuera de su localidad empezaron a llegar. Foros culturales, celebraciones patrias y festivales comunitarios abrían sus puertas al grupo. No importaba si el escenario era un teatro o una plaza pública, siempre lograban provocar el mismo efecto: un público atento, emocionado, en más de una ocasión, con lágrimas en los ojos. Los comentarios coincidían en algo: tocan como si estuvieran en la sala de tu casa, pero con la calidad de un gran escenario. La incorporación de Valentina añadió un nuevo ingrediente: la emoción de ver crecer a una niña en el mundo de la música. Sus primeras intervenciones, titubeantes pero llenas de ilusión, se convirtieron en un espectáculo dentro del espectáculo. Cada vez que Pedro le daba una indicación y ella respondía con una sonrisa o un acorde más seguro, el público lo celebraba como si fuera un triunfo propio. Ese vínculo íntimo con sus seguidores, reforzado por la cercanía en redes y la calidez en vivo, consolidó a Voces del Alma Albizar como algo más que un grupo musical. Ya no se trataba solo de interpretar canciones, sino de encarnar un sentimiento que cruzaba fronteras y unía a comunidades enteras. Sin buscarlo, estaban escribiendo una historia que parecía destinada a crecer. El eco de su música comenzó a cruzar mares y fronteras de manera imparable. Lo que en un principio eran comentarios dispersos de personas en el extranjero, pronto se transformó en un flujo constante de invitaciones, colaboraciones y mensajes cargados de emoción.
Migrantes mexicanos en Estados Unidos organizaban reuniones familiares alrededor de las transmisiones en vivo de Voces del Alma Albízar, y no faltaban quienes enviaban grabaciones de sus hijos cantando las mismas canciones que Génesis y Valentina interpretaban. Incluso desde países sin vínculo directo con México llegaban palabras de admiración por la calidez de sus voces y la fuerza del arpa de Pedro. En este momento de expansión, surgieron contactos con otros músicos que compartían su amor por la música tradicional. Algunos, con carreras consolidadas, se ofrecieron a compartir escenario en eventos culturales que reunían lo mejor de la herencia mexicana. Cada encuentro representaba un aprendizaje, nuevas armonías, intercambios de repertorios y la certeza de que su estilo, aunque nacido en casa, tenía el peso y la profundidad para sostenerse en cualquier escenario. Pero el crecimiento también traía retos. La presión por aumentar la calidad técnica de las grabaciones chocaba con la decisión firme de mantener la esencia casera que tanto había enamorado a su público. Pedro, consciente del valor de esa autenticidad, insistía en que cada mejora debía hacerse sin perder la calidez de lo cercano. Génesis, con su disciplina y talento, asumía con naturalidad el papel de figura central en las interpretaciones, mientras Valentina, cada vez más segura, aportaba un toque fresco que recordaba a todos que el futuro de la música tradicional también se escribe con manos jóvenes. La familia entendió que su papel iba más allá de cantar, eran embajadores culturales involuntarios, portadores de un legado que, gracias a las redes, se estaba rejuveneciendo ante los ojos de todo un mundo. Con cada vídeo, con cada concierto, enviaban un mensaje claro: la música de raíz no es cosa del pasado, sino un puente vivo entre generaciones. La consolidación de Voces del Alma Albízar llegó sin giras, sin grandes escenarios y sin la logística que suele acompañar a los artistas en ascenso. Su escenario era, y sigue siendo, el mismo, la sala de su casa, con la luz que entra por la ventana, las paredes que han sido testigo de cientos de canciones y una cámara sencilla que registra cada momento. Desde ahí, lograron construir una conexión tan sólida con su público que no necesitaban salir de casa para sentirse cerca de miles de personas. Pedro continuaba como el corazón rítmico del grupo, marcando cada compás en el arpa con esa mezcla de precisión y ternura que solo un padre puede ofrecer. Génesis, la voz que sostiene el peso emocional de cada interpretación, se afianzó como la figura más reconocida, no por marketing ni campañas, sino por la intensidad y sinceridad que transmitía en cada canción. Valentina, que en un principio apenas se animaba a intervenir, ya participaba con mayor confianza, sumando acordes de guitarra y pequeñas intervenciones vocales que conmovían al público por su frescura y espontaneidad. Los vídeos en YouTube se convirtieron en auténticos eventos para sus seguidores. No importaba si era una canción que el público había pedido en comentarios o una pieza elegida por la familia, cada estreno era esperado con la misma ansiedad con que se aguarda la llegada de una carta querida. La sección de comentarios se transformó en un espacio de comunidad, donde personas de México, migrantes en Estados Unidos y oyentes de otros países compartían recuerdos, emociones y agradecimientos por mantener viva la música de antaño. El crecimiento trajo consigo una avalancha de posibilidades. Había quienes proponían colaboraciones virtuales, quienes pedían transmisiones en vivo más largas, y quienes soñaban con verlos algún día fuera de la sala que se había convertido en símbolo de su autenticidad. Pero para la familia, la prioridad seguía clara: conservar la cercanía y la honestidad que los había llevado hasta ahí. Hoy, Voces del Alma Albízar no solo interpreta canciones, construye un puente invisible entre generaciones y lugares, demostrando que, a veces, el escenario más poderoso no es un teatro lleno, sino un rincón de hogar donde 3 personas se entregan por completo a su música. En un rincón apartado del altiplano mexicano, donde el viento levanta polvo y esperanza al mismo tiempo, surgió una voz inesperada y un vínculo capaz de conmover a miles. No ocurrió en un estudio de grabación sofisticado ni bajo reflectores deslumbrantes. El escenario fue un árbol, con la tierra y las montañas de fondo, y el canto de los pájaros como único público. Allí, Pedro Albízar y su hija Génesis registraron un vídeo que, sin proponérselo, terminaría convirtiéndose en un fenómeno viral en YouTube. La escena era sencilla: Pedro con su arpa colgada, Génesis, una adolescente, a su lado, interpretando una ranchera con la pasión de quien ha amado, sufrido y vuelto a empezar. Lo más poderoso no era la producción, ni la nitidez del audio, ni siquiera la letra elegida. Era la emoción pura. Había algo en esas voces que atravesaba la pantalla. Pedro tocaba como si relatara su propia existencia, y Génesis,
con una voz clara pero intensa, parecía contar la suya también. Entre ambos había un lazo imposible de inventar, el de un padre y una hija que no solo compartían la sangre, sino también una herida común, una nostalgia callada que se intuía en cada mirada entre canción y canción. Aquel primer vídeo fue subido sin grandes pretensiones, con un título modesto y una descripción breve enviada desde el rancho. Sin embargo, el destino, o el algoritmo, hizo su trabajo. Quizá fue la gente misma o tal vez la autenticidad era tan evidente que resultaba imposible ignorarla. En pocos días, las visitas crecieron a miles, luego a cientos de miles. Llegaban comentarios desde Argentina, Colombia, Estados Unidos y España. Algunos afirmaban que la ranchera había renacido, otros confesaban que era imposible no llorar al escucharlos. Muchos más contaban que les había despertado recuerdos de sus padres, de sus hijos, de sus raíces. Y junto al entusiasmo llegaron las preguntas: ¿quiénes eran? ¿Por qué no estaban en escenarios consagrados? ¿Cómo era posible que nadie los conociera antes? Poco a poco comenzaron a aparecer en entrevistas locales y su historia se fue revelando. Pedro era un hombre del campo, formado entre faenas y canciones. Nunca estudió música formalmente, pero desde niño supo que el arpa sería su compañera inseparable. Génesis heredó su don, aunque también una cualidad aún más difícil de definir, la capacidad de conmover al cantar. Ella no interpretaba con técnica, sino con el alma, como si cada nota escondiera una historia que todavía no se atrevía a decir en palabras. Fue entonces cuando algunos notaron un detalle casi inadvertido en aquel primer vídeo, un instante fugaz de apenas un segundo. Al concluir la canción, Pedro miró hacia el horizonte, respiró profundo y murmuró algo incomprensible. La cámara siguió grabando, pero él no lo notó, ni su hija tampoco. Era un momento genuino, no preparado, y justamente por eso tan revelador. Así nació Voces del Alma Alzar, no como un proyecto calculado, sino como una necesidad, la urgencia de expresar lo que duele, lo que se ama, lo que se ha perdido. No era una moda pasajera empujada por un algoritmo. Había algo más, algo que mantenía al público regresando a sus vídeos, como si cada reproducción escondiera una pista nueva de ese enigma que los envolvía. Las canciones seguían apareciendo en el canal, una tras otra, grabadas sin discursos introductorios ni artificios, a veces bajo un mezquite, otras frente a un muro de piedra o ante una llanura infinita. La guitarra de Pedro, el arpa o un violín ocasional acompañaban la voz de Génesis, y la naturalidad de la escena contrastaba con la intensidad emocional que provocaba en quienes escuchaban. Pero detrás de esa aparente sencillez había un trasfondo más complejo. Mientras millones se emocionaban, Pedro y Génesis caminaban un sendero silencioso lleno de sacrificios, renuncias y decisiones difíciles. No había representantes ni disqueras, solo una familia sosteniendo un sueño con sus propias manos. Grababan con lo que tenían, editaban como podían y subían su contenido confiando en el impulso que cada comentario, cada me gusta y cada suscripción les regalaba como un aliento de esperanza. Los desafíos eran muchos: horas de ensayo bajo el sol, grabaciones interrumpidas por el viento o por el llanto de los animales del rancho, la presión de sorprender a una audiencia que ya no esperaba solo una buena interpretación, sino casi una experiencia espiritual. Y sin embargo, quienes seguían con atención notaban algo más profundo. Con cada canción, Pedro parecía abrir una herida. No se trataba de los temas tristes en sí, sino de la manera en que los interpretaba. No buscaba lucirse con notas altas ni adornos innecesarios. Cantaba como si cada letra fuera un pedazo de su vida. Eso generaba una pregunta inevitable: ¿qué historia escondía detrás de ese canto tan desgarrador? Las reproducciones continuaban en aumento, y medios más grandes empezaron a interesarse. Llegaban invitaciones y propuestas, incluso para escenarios de renombre. Pero Pedro no se mostraba ansioso. No parecía correr detrás de la fama, sino seguir un camino dictado por una convicción interna más profunda que lo comercial. Desde su rincón en México, Pedro y Génesis Albizar lograron lo extraordinario: conectar con oyentes de todo el mundo a través de la ranchera, acompañada por guitarra y arpa. Su canal Voces del Alma Alzar se convirtió en un puente que llevó su arte a miles de hogares, donde sus interpretaciones resonaban con autenticidad y tocaban fibras profundas. Lo que diferencia a este dúo no es solo su talento musical, sino la calidez y sencillez con la que comparten su vida. Detrás de cada vídeo está el trabajo familiar. La madre de Génesis y esposa de Pedro es quien graba y edita las presentaciones, aportando una mirada íntima que se refleja en cada toma. Esa colaboración doméstica ha sido clave para construir una conexión genuina con el público, que valora no solo la música, sino también la historia de unidad y esfuerzo detrás de ella. Los comentarios en el canal son testimonio del impacto.
personas de distintos países agradecen y confiesan cómo esas canciones les han traído consuelo, alegría o un sentido de pertenencia. Ese apoyo internacional ha impulsado el crecimiento del canal, demostrando que cuando la música nace del alma, no reconoce fronteras. En cada interpretación, Pedro y Génesis no solo ofrecen melodías, entregan un pedazo de su vida, de su cultura y de su amor por la música. Esa honestidad es lo que ha conquistado al público, convirtiendo a Voces del Alma Alzar en un refugio de autenticidad y emoción para una audiencia global. El talento de Pedro y Génesis, forjado en la sencillez del campo y en la intimidad familiar, demuestra que la música verdadera no depende de estudios costosos ni de estrategias de mercadotecnia, sino de la capacidad de transmitir lo más profundo del ser humano. Y ahora, con la incorporación de Valentina, la hermana menor de Génesis, esa llama se expande. Su voz fresca y juvenil aporta un matiz distinto que se suma a la experiencia de Pedro y a la fuerza interpretativa de Génesis, formando un triángulo familiar que equilibra tradición, presente y futuro. Juntos representan lo que tantas veces olvidamos, que la música más poderosa surge del corazón y que el arte, cuando se comparte en familia, no solo emociona, sino que inspira. Voces del Alma Alzar ya no es solo un canal de YouTube ni un nombre artístico, es el testimonio vivo de que la unión, la disciplina y el amor pueden convertir un rincón humilde en un escenario universal. Su presencia conjunta también simboliza un relevo generacional dentro de la música regional mexicana. Pedro representa la raíz, la experiencia y la memoria viva. Génesis encarna la fuerza del presente, con la madurez artística que ha conquistado al público. Y Valentina aparece como la promesa del futuro, con la frescura de quien empieza a descubrir su propia voz. Ese equilibrio entre distintas etapas de la vida convierte a Voces del Alma Alzar en un proyecto único, capaz de abrazar a varias generaciones de oyentes al mismo tiempo. Además, el hecho de que la familia entera participe, Pedro en la interpretación, Génesis y Valentina en el canto, y la madre detrás de la cámara, revela que la música aquí no es solo arte, sino también hogar. Cada vídeo es una reunión íntima compartida con el mundo, una ventana que muestra cómo la unión familiar puede transformarse en un lenguaje universal. En un panorama musical donde muchas veces se privilegia la inmediatez sobre la autenticidad, la historia de esta familia nos recuerda que lo verdadero permanece. Y que cuando la música nace de la honestidad y del amor, no solo cruza fronteras, también trasciende el tiempo.